Soy la alumna Belén Campos de la Academia Avanzando. Yo estaría haciendo una pequeña demostración de la clasificación de fantasía. Elegí sobre la historia de Urutau. Urutau era una mujer muy hermosa que en donde ella estaba nadie le podía conquistar porque estaba buscando el amor verdadero. En una de esas llega un hombre vestido, rubio, donde ella se enamora eternamente de él y se conocen. Donde también él le cuenta un secreto, donde él es un hombre del sol. Y eternamente ella se enamora de él y le dice que no le cuente su secreto a otra persona. Donde ella le cuenta a su madre y el sol se da cuenta que le contó y se convierte en una persona de soledad y se convierte en un pájaro. Se sube en lo más alto y empieza a llorar. Bueno, yo hago una demostración donde ella se queda sola agarrando flores, ya que ellos se dedicaban a la jardinería, y se sube a lo más alto donde se convierte en un pájaro y llora.